Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, voy a empezar, Martín salió, así que te voy a hablar a vos, Alejandra. Dale, dale. Acá estamos. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Acá está. Perdón, doctor, también. Porque bueno, yo quiero igualdad de género. Es que ya habló mucho. La igualdad de género no es solo las mujeres. Totalmente. ¿Estamos? El no sexismo acá hay que tener la igualdad de para ambos género, géneros y ambos sexos. Por supuesto, así que... Bueno, les hablo los dos, les hablo los dos. Ahora sí, ahora no me pongo celoso. Ahora no me pongo celoso. Bueno, traje un libro que para mí es un bálsamo. Cuando me pongo nerviosa por el trabajo, me encantó. Me acuerdo de este título de Hugo Mujica, que se llama Dionisio, Eros creador y mística pagana. Mira. Está editado por El Hilo de Ariadna en la colección Sofía. Y ya la pista lo da la colección, porque yo cuando leí sobre este libro en el año 2016, cuando se edita, yo dije, bueno, es un ensayo, es así, es un ensayo, y pensé que bueno, iba a ser un ensayo sobre Dionisio, y cuando lo consigo, sí, habla sobre Dionisio, pero en clave poética, y ahí me desconcertó, porque yo digo, como un ensayo, y es todo poesía, pero es maravilloso, la verdad que tiene una sabiduría, que es, podríamos decir, la marca de este escritor, que es principalmente poeta, pero sabemos que además estudió filosofía, antropología, también es narrador, es sacerdote, estudió teología. Hace muchísimo que no lo vemos a Hugo Mujica en la tele, porque antes solía estar muchísimo en distintos programas. Sí, tiene podríamos decir, su faceta de mediación o de mediador o de comunicación, ¿no? Pero también tiene su faceta solitaria, ¿no? Sí, sabemos que no fue monje trapense, que estuvo 7 años en silencio en un monasterio de la provincia de Buenos Aires, en Azul. Bueno, después les comento un poquito sobre la vida, quien no lo conoce a Hugo Mujica, tiene una poesía muy profunda. Y bueno, al principio me desconcertó, él dice que podríamos decir que a esta altura del siglo XXI están un poco mezclados los géneros, entonces uno se puede tomar esa licencia de escribir de esta manera. Obviamente que cuando él presentó el libro en la editorial también le hicieron esa pregunta, ¿cómo? No era un ensayo, esto es poesía. Bueno, y cuando él en el prólogo lo presenta el libro, dice que él lo que quiere es dar cuenta de su ser con Dionisio, de su experiencia con el hacer creador, ¿eh? Porque él asocia a Dionisio con la creación. Entonces, buscando entrevistas, una entrevistadora le pregunta cuál fue la relevancia de Dionisio en la cultura antigua, porque uno puede pensar que Dionisio tiene que ver con el vino, con la embriaguez, con la locura, con esta cuestión de salirse, ¿no?, de lo racional. Dice, bueno, primero, en relación con los griegos, con la antigüedad, era un dios menor, un dios extranjero, ni siquiera era griego. Y sin embargo los griegos lo incorporan al monte Olimpo, porque logra Dionisio darle un equilibrio a este sistema que podríamos llamar religioso para los griegos, y que tiene que ver con un ciclo vital. Principalmente, dice Dionisio, lo asociamos con el verano, lo asociamos con la creación, con la generación de la vida, con la creatividad, y por esa misma razón tiene que estar Dionisio en ese sistema, porque no todo es racional, no todo es racionalidad en el ciclo de la vida, tiene que haber un momento de ruptura. Y por eso dice Hugo Mujica que para que haya creatividad tiene que haber ruptura. Y el sinónimo de ruptura lo da justamente este dios que es Dionisio. ¿Se va entendiendo? Sí. Porque yo la verdad que yo digo, ¿para qué me metí con este libro? Porque en realidad es muy filosófico. De hecho, le preguntan, ¿pero usted es filósofo? No, dice yo.
sí. Parto desde la filosofía. Obviamente que él tiene una muy importante formación filosófica. Él dice, la filosofía es el lugar desde donde pienso. Y para mí pensar es crear. Para mí el pensar es creativo. Yo genero imágenes en el pensar, como también la poesía me genera imágenes. Por lo tanto, puedo decir que la filosofía y la poesía están muy cerca. Y eso es lo que uno nota en este libro. Hay otra cuestión que yo les decía en relación con la locura, que uno por ahí asocia a lo dionisíaco con esta asociación, pero él dice, ojo, porque para los griegos lo dionisíaco, la locura, no es como la pensamos nosotros en el día de hoy. Y lo cita Platón, y por eso me gustaría leerles esa frase, porque el libro está dividido en 4 partes, y en cada parte se da inicio con una cita, cada parte del libro. Y dice Platón, los antiguos, cuando le pusieron nombres a las cosas, no consideraron la locura como algo vergonzoso ni como algo despreciable, sino que siempre que tuviera origen divino, que es más hermosa la locura que procede de la divinidad que la cordura que tiene su origen en los hombres. Y me dejó pensando, ¿no? De qué manera los griegos pensaban la locura. Sí, aparte el plano en que ponía la humanidad y el plano en que ponía los dioses, porque de última la locura es buena porque es de los dioses. Exactamente, porque venía de la humanidad. No es tan buena porque es humana. Pero ojo que ahí eso que vos leíste de Platón, hay autores que también lo han llevado al plano del estudio de las neurociencias. Yo lo traigo un poco para acá. En el sentido de que tal vez se involucraba la locura en esa época a muchos fenómenos que hoy los tenemos distintos, los vemos distintos y no como fenómenos como lo veían a ellos todo integrado. Y muchas veces hablaban más de la locura como la embriaguez, es decir, lo que conocemos nosotros como la embriaguez, es decir, por eso la relacionaban, ¿no es cierto?, con esa libertad, de ese desenfreno de la razón y esa instancia de la creación en virtud de que la razón es la que pone freno a la creación. Aunque pareciera que no es así, desde el punto de vista de la neurociencia, pone muchos frenos, por eso la persona cuando está embriagada, que es un término mucho más de la perspectiva de lo que son las neurociencias, embriagada significa que no tiene ese freno mental que dice, y digo esta palabra o no la digo, sino que si viene esa palabra, la dice, si la idea se construye en la mente, la vuelca. Entonces, por eso, no como la locura, como bien vos lo decías, no la locura como enfermedad de los locos, por eso hay que tener mucho cuidado porque se engloban muchas cosas que hoy nosotros las tenemos totalmente separadas. Nada más para una aportación de las neurociencias. Lo sigamos con el programa que está muy bien. No sé quién vino. Martín bueno, llegó. Te escuchamos así que me encanta. Ahora que no hable hasta que no terminemos la columna. Por favor, profesora, continúe. Vamos. Dice también Hugo Mujica que el dionisismo para los griegos es para nosotros el culto a lo popular. El culto a lo popular. Y para él, Dionisio lo asocia, como dije hace un ratito, con el hacer creador, con la fecundidad. Es un hilo conductor, Dionisio, que a él le permite reflexionar sobre la vida, porque de una manera él dice, Dionisio tiene que ver con eso, con ese momento de generación de algo que está en camino o se está haciendo. Por eso dice que este libro es, podríamos decir algo así como un canon musical o rapsodia que repite temas o motivos que son pocos pero importantes, ¿no? Como por ejemplo con estas palabras, abrirse, el devenir, el surgir, el crear y por supuesto la palabra vida. Entonces eso le permite a él
trabajar desde la poesía, pero también, como decimos, desde el pensamiento, ¿no? Sí. Por eso me resultó revelador, porque uno tiene la idea de Dionisio, lo asociamos con Baco, con esto que usted dice, doctor, y no con esto que es mucho más profundo. Claro, el desenfreno carnal exactamente, y nos quedamos con ese nivel, claro, y es mucho más que eso, dice Hugo Mujica. De alguna manera es el contacto con lo sagrado, también, es un contacto con lo espiritual, si lo pensamos desde el punto de vista de cómo los griegos en la antigüedad lo pensaban a Dionisio. Es el dios de la fecundidad, decían los griegos, cuando algo brotaba, decían Dionisio brota. Para ellos todo lo que tuviera que ver con la generación de la vida tenía que ver con Dionisio. Qué grande, Dionisio. La verdad que yo, y por eso, bueno, decimos que era el dios de la agricultura, ¿no? Y del teatro también, y del teatro. Bueno, ahí tenés la creatividad. Exactamente. Bueno, y tengo acá algunos datos y después me gustaría leer un poema, porque yo decía al comienzo que es uno de estos libros que uno, como son sabios, uno lo puede leer y como una suerte de tranquilizante espiritual. Viene bien estos tiempos. Además, lo bueno es que uno lo puede abrir en cualquier lugar, en cualquier página. Claro. No necesita uno seguir un hilo conductor, porque está dividido en 4 partes. Uno puede elegir una sección o leer 2 poemas. Bueno, sabemos que Hugo Mujica es argentino, nació en 1942 en Avellaneda, en Buenos Aires, 36, estudió Bellas Artes, estudió antropología, filosofía, como dijimos hace un rato atrás, antropología filosófica, teología. Cuando tiene 13 años, el papá sufre un accidente y por esa razón su papá queda inhabilitado para trabajar y tiene que comenzar a trabajar él a los 13 años. Eso le significó, por un lado, trabajar todo el día y hacer la secundaria en una escuela secundaria nocturna con gente adulta, ¿no? Eso también le abrió un poco, por decir, la cabeza, porque lo llevó a decir, bueno, a los 18 me voy. Se va a Estados Unidos, a Nueva York, en una década que sabemos que fue muy fructífera culturalmente, que fue la década del 60, que tuvo contacto con todos esos estímulos psicodélicos que fueron clave en esa década. Sin embargo, no se queda con eso como artista plástico, sino que vuelve, y es cuando entra en un monasterio de la orden trapense y hace 7 años de silencio, ¿no? En la vida monacal. Sigue en Francia con esa vida monacal y ahí deja la orden trapense, vuelve a la Argentina y estudia para ser sacerdote. Se ordena como sacerdote, tiene unos pocos años como sacerdote en la parroquia, pero luego abandona esa vida parroquial para dedicarse únicamente a la escritura. Tiene más de 20 libros, entre ellos libros de poesía, que es lo principal, es la base, digamos, también libros de filosofía y de narrativa. Y hay también muchas antologías extranjeras que lo han incorporado a Hugo Mujica. Bien. Para cerrar, si me permitís, tengo 2 minutos, creo que voy a llegar. A ver si el poema es muy breve. A ver, ¿qué dice? Dice: se enciende el día sobre la desnudez de los llanos. La neblina disuelve su velo y los sauces emergen renacidos. Todo se abre y el verlo abre el alma que es ese abrirse. El paraíso no fue perdido, lo perdido es el asombro. Opa. Bárbaro. Lo perdido es el asombro. Cuidado,